Bueno, en este segundo video continuamos con el tema. Habíamos iniciado en el anterior, prácticamente desde la llegada de Rivadavia desde Europa para convertirse en presidente de la nación. Presidente de la República Argentina, aparece ahí por primera vez el término República Argentina, acuñado por el Congreso, hasta, habíamos llegado prácticamente a ver hasta el final del intento unitario con Lavalle de mantener el control sobre Buenos Aires. Habíamos hablado también de la captura del General Paz, de la derrota de la Madrid, y esto, digamos, había limitado la influencia de los unitarios en el interior. Lavalle tiene que, de alguna manera, condicionado por esta situación, digamos, de rechazo, primero del asesinato de Dorrego y después de la pérdida de poder en Buenos Aires, no le queda más alternativa que sentarse a negociar con Rosas. Comentamos también que a partir de dos acuerdos que firman, uno en Cañuelas y el otro en Barracas, va a terminar trasladándole primero el poder a, a Viamonte, y después Viamonte a reponer nuevamente la legislatura de Buenos Aires, que era federal. Va a elegir a Rosa como candidato, ¿sí?, a gobernador de la provincia, porque, digamos, era el candidato natural que tenía justamente apoyo en la campaña. Y también la clase acomodada, la clase más acomodada de Buenos Aires, lo reconocía como un personaje, digamos, que podía de alguna manera conducir a Buenos Aires, sobre todo a partir de la estabilidad que el mismo Rosas pretendía para poder llevar adelante los negocios necesarios, que de alguna manera esa era la gran resistencia, digamos, aquellos que hacen los biógrafos de Rosas. Cuentan un poco que Rosas, que había participado siendo muy joven de las invasiones inglesas, y que había, siendo muy jovencito, había visto la Revolución de Mayo y las consecuencias, decía él, nefastas de la revolución en cuanto a la situación de anarquía que había creado. Después de la revolución no quedaba muy claro cuál era el camino a seguir. Fíjense la dilación que hay entre la revolución y la independencia, esos 6 años que se transitan, en realidad no está muy claro cuál es el camino que debe recorrer estos territorios. Y después, sobre todo, la gran resistencia y la falta de acuerdo entre las propuestas, ¿no?, unitarias y federales, entre el centralismo y la autonomía del interior, entre la visión europea, digamos, más cercana a Francia o Inglaterra, como la que tiene el propio Rivadavia, y aquella otra que todavía mantenía los criterios coloniales españoles. Inclusive hasta podríamos decir, cuando Facundo Quiroga, al grito de religión o muerte, se resiste al avance de los unitarios en el interior, también nos está hablando de que hay una resistencia muy grande que está vinculada a la situación religiosa, ¿cierto? Es decir, de alguna manera las nuevas ideas unitarias trataban de separar, porque así estaba ocurriendo en Europa. Las ideas liberales trataban de separar de alguna manera la religión de la política, ¿cierto? Y esto era bastante... no va a suceder así en España, y por supuesto va a ser resistido en el interior, porque el interior sigue siendo netamente colonial, ¿cierto? Es decir, de alguna manera los caudillos representan esta idea. Entonces, cuando llegamos a Rosas, y Rosas, digamos, aparece como garantía de orden, ese orden, digamos, una vez instaurado en el poder, en esa primera gobernación, como decíamos recién, una vez que se tranquiliza después de la captura de Paz y la derrota de la Madrid, de alguna forma esos poderes extraordinarios se le piden, o ya no eran necesarios, y, digamos, al devolverlo, cuando es elegido nuevamente para la gobernación, para su segunda gobernación, Rosas lo rechaza. Decíamos que inicia una campaña. La campaña es una campaña del desierto. Fíjense ustedes que el desierto, lo que nosotros llamamos el desierto, es más allá del río Salado. El río Salado está acá cerquita, General Belgrano. Entonces, cuando cruzamos el río Salado para el lado, digamos, del sur de la provincia, del sudeste de la provincia, nos encontrábamos ya en territorio aborigen. Rosas tenía una muy buena relación, históricamente tenía una muy buena relación con los aborígenes de la zona.
De hecho, algunos eran inclusive empleados de él, sobre todo por la explotación ganadera. Recuerden ustedes que estaba vinculado sobre todo a, como estanciero, a la explotación del ganado, básicamente por el cuero y la carne salada, a los mercados esclavistas del Brasil y el Caribe, ¿cierto? Entonces, de hecho, Rosas había sido socio junto con Terrero y Dorrego en un saladero. ¿eh? Entonces, su negocio de alguna manera estaba vinculado a el orden y a la tranquilidad de la provincia, que permitía justamente que los negocios pudiesen prosperar. De hecho, recuerden ustedes que el año pasado vimos un cuadrito que explicaba muy bien de qué manera el crecimiento económico en la década del 20 había estado vinculado a Buenos Aires y no al interior. Ni el interior ni el litoral, que habían sido los más golpeados por las guerras de la independencia. Sí, el negocio ganadero del cuero y de la carne salada había crecido en Buenos Aires. Entonces ahí tienen básicamente el porqué, cuando hablábamos en el video anterior, Rosa se niega a la organización nacional, no lo hace solamente por una cuestión de criterio político individual, sino que básicamente lo está haciendo desde lo que a Buenos Aires le conviene, digamos, y a Buenos Aires no le conviene resignar la aduana, porque era justamente la fuente de ingresos más grande. Entonces, en la discusión de los próximos 16 años en el segundo mandato de Rosas, sobre todo a partir de que el interior empieza a reconocer, sobre todo Urquiza, que se va a convertir en gobernador de Entre Ríos, empieza a reconocer que no hay manera de que el interior prospere, más allá de la ley de aduanas que va a votar en el 35 la legislatura que protege al interior de aquellos productos que entraban, como decíamos hace un ratito, que entraban desde el exterior, que competían con los productos del interior. Esto va a proteger a la industria del interior, pero de todas maneras, de ninguna manera va a permitir, el interior está asfixiado justamente por el control que tiene Buenos Aires sobre el comercio, ¿cierto? Entonces, esta situación, de alguna manera, Urquiza y el interior va a empezar de alguna manera a verla y se va a comenzar a oponer, porque digamos, si la idea de Rosas es mantener la confederación en función de que cada provincia se maneje autónomamente y que esas provincias elijan a una para que las represente en los asuntos exteriores, para firmar pactos, inclusive en cuestiones de comercio, cuestiones diplomáticas, que lo venía haciendo Buenos Aires en la figura de Juan Manuel de Rosas, no va a haber ningún tipo de posibilidad de llegar a un acuerdo que los llevará a la organización nacional a través de una constitución. Entonces es Urquiza el que se plantea a partir del 51, 1 de mayo del 51, va a plantarse en contra de las políticas de Rosas, cree que ya ha llegado el tiempo de la organización nacional, y se forma una alianza con la banda oriental y con Brasil para avanzar sobre Buenos Aires. En esta alianza, digamos, Brasil va a aportar los buques, sobre todo necesarios para el bloqueo de Buenos Aires y para el cruce de los ríos. En ese ejército grande, que así se lo va a llamar, viene el propio Sarmiento, que después va a ser presidente de la Nación, y digamos, en la batalla de Caseros, que se va a librar en los primeros meses de febrero, si no me equivoco, del 52, Rosas va a encontrarse como derrotado y va a abandonar prácticamente, se va a refugiar en la casa de un agregado comercial inglés en Buenos Aires, y a partir de ahí va a abandonar en un buque inglés, va a abandonar estos territorios para no volver nunca más. Va a morir en Inglaterra en el año 77, y comienza una etapa en donde el interior va a tratar, sobre todo la figura de Urquizas, gobernador de Entre Ríos, primero va a tratar de acordar con Buenos Aires, dice Acuña la frase, no habrá vencedores ni vencidos, en esto de que no trata de tomar venganza sobre Buenos Aires, pero básicamente va a ir urgentemente a tratar de organizar el país. ¿Cómo lo va a organizar? Bueno, primero va a convocar a las provincias a firmar un acuerdo para comprometerse justamente a la sanción de la Constitución. Ese va a ser el acuerdo San Nicolás, que va a ser justamente, se va a firmar, menos Buenos Aires, digamos que no va a aceptar, sobre todo Buenos Aires no va a aceptar porque
nuevamente aparece en discusión el tema de la aduana, ¿cierto? Entonces no acepta. En Buenos Aires había, digamos, dos vertientes, los pandilleros y los chupandinos, digamos, una que estaba a favor, sobre todo los chupandinos estaban a favor de unirse al interior, y la otra, la de los pandilleros, la que estaba en contra de unirse al interior. En esta última va a militar Alsina, Valentín Alsina y Mitre, Bartolomé Mitre, y va a triunfar, digamos, la visión separatista. Si bien en un primer momento Urquiza no interviene en Buenos Aires, ¿sí? La figura que va a ocupar provisoriamente el vacío que deja Rosa va a ser Vicente López y Planes, aquel Vicente López y Planes que ya hemos visto en varias ocasiones, ¿sí? Va a estar nuevamente ya un hombre mayor, va a ocupar nuevamente el espacio de gobernador de la provincia, pero digamos va a tener la oposición de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, a la cual va a terminar renunciando. Entonces Urquiza va a intervenir en la provincia nuevamente, lo va a colocar nuevamente como gobernador, pero digamos va a ser por muy poco tiempo. Cuando Urquiza marche a inaugurar las sesiones del Congreso, va a terminar renunciando porque se va a producir una revolución en Buenos Aires. Urquiza quiere evitar el conflicto con Buenos Aires, no cree que sea el momento de seguir adelante con esto. El Congreso va a sancionar una constitución, que es la constitución que nosotros tenemos hoy en día, que fue sancionada en el 53, como decíamos hace un rato, es la que establece nuestra forma de gobierno, ¿no? Una república representativa y federal, con división de poderes, y es el propio Urquiza el que va a ser elegido como primer presidente a partir de esta constitución sancionada. Por supuesto, no va a participar Buenos Aires de esa sanción de la constitución. Y como Buenos Aires justamente no participa, tampoco va a ser Buenos Aires la sede de la capital de la República, como había sido en momentos de Rivadavia. Recuerdan ustedes que Rivadavia había sancionado, el Congreso había sancionado en la época de Rivadavia la famosa ley de capitalización, en la cual Buenos Aires cedía como capital y la provincia quedaba, digamos, al sur de el Río Salado. Bueno, esto no va a ocurrir, van a tener que provisoriamente colocar en la ciudad de Paraná, la capital de la Confederación, y el resto va a funcionar, digamos, Buenos Aires va a funcionar como provincia autónoma, digamos, con los beneficios que le aportaba la aduana, con presupuestos holgados, mientras que el interior, justamente asfixiado, ¿no?, por el déficit, va a pasar muy malos momentos económicos. Hasta que en algún momento, bueno, se plantea nuevamente la incorporación de Buenos Aires y el Congreso le da a Urquiza la potestad, digamos, ya durante la época de Derqui, que es el que es elegido después de los 6 años de mandato de Urquiza como presidente, se le va a dar la posibilidad de incorporar a Buenos Aires de una forma, digamos, pacífica o a través de la fuerza. Bueno, va a haber un primer enfrentamiento que va a ser en Cepeda. En ese enfrentamiento de Cepeda, las tropas de Buenos Aires, que son dirigidas por Mitre, van a ser vencidas, y ya en un enfrentamiento posterior que se va a dar en Pavón, ahí es discutido, ¿no? Si bien en los libros del texto aparece como que el vencedor es Mitre, no queda claro eso. Digamos, cuando uno mira los relatos de la batalla, lo que nos queda claro es que Urquiza aparentemente ha acordado con Mitre de antemano y se retira del campo de batalla. No tan solo se retira del campo de batalla, sino que además abandona Entre Ríos, ¿no?, el apoyo que se le da al presidente, y el presidente, de hecho, que es Derqui, tiene que terminar renunciando, dejándole, digamos, el poder a Mitre, y desde Buenos Aires Mitre va a tomar control sobre el interior del país y va a aparecer como el primer presidente poquito tiempo después, y ahí comienza lo que decíamos hace un rato, algunos historiadores llaman el proceso de las presidencias históricas, ¿no?, que lo va a inaugurar Mitre, que urgentemente tiene como necesidad organizar, ¿sí?, institucionalmente aquello que ya había empezado a tratar de hacer Urquiza, lo va a seguir haciendo Mitre. Bueno, en el próximo vamos a ver las 3 presidencias históricas. Saludito.